Muy buenas noches, les habla la doctora Daisy Carolina Ramírez Conde. Vamos a trabajar el tercer bloque temático que está relacionado con lo que son las técnicas de análisis multivariado de independencia. En este caso en particular, vamos a compartir pantalla con lo que es el aula virtual. En el aula virtual ustedes van a conseguir con el bloque temático número 3. En este bloque temático ustedes van a desarrollar lo que es el tema número 4, que tiene que ver más que todo con el análisis factorial exploratorio. Fíjense que aquí vamos a conseguir lo que son las características diferenciales, los supuestos básicos para su correcta aplicación, las fases principales para la obtención del modelo y lo que es su aplicación en el SPSS y la interpretación de los resultados. El lapso de ejecución está comprendido desde el 14 de diciembre al 18 de diciembre. Si ustedes necesitan de repente extender el lapso 2 o 3 días adicionales, ustedes me lo informan y con mucho gusto haré el cambio respectivo para poder dar el lapso de programación para las actividades que están planificadas. Ahora, ¿cuál es la actividad que se va a desarrollar dentro de lo que es el bloque temático número 3? En este tema número 4, que es el análisis multivariado de independencia, vamos a trabajar es cargar en el espacio de tarea del bloque 3 el documento Word con los resultados de la aplicación del análisis factorial exploratorio y por supuesto la interpretación de los resultados. ¿Bien? Vamos a contar con un conjunto de recursos para el desarrollo del bloque 3. Hay un material sugerido de lectura. Les recomiendo, por favor, que los revisen con detenimiento. Fíjense que el primero, que es de Mejía Juan, del año 2017, a pesar de que está dirigido a las ciencias administrativas y contables, por supuesto, es digamos, un área de formación específica y ustedes la mayoría son licenciados en educación, en matemática, administradores, bueno, algunos son abogados, etcétera, pero el procedimiento de aplicación es el mismo. Entonces, allí en ese documento ustedes van a conseguir el paso a paso y la explicación en detalle de cada uno de los elementos, cuál sería su interpretación en cuanto al resultado que se está generando en ICPCS. Cada uno de los documentos que están allí tiene información teórica con respecto a lo que son los elementos puntuales y digamos cada uno de los gráficos o en las tablas que se van a ir generando dentro del visor de resultados en SPSS. ¿Ok? Bien. Asimismo, van a conseguir lo que es el material instruccional del bloque número 3, como muy bien lo sugería el compañero José Luis, que decía que necesitaba el documento que yo estaba generando como material instruccional en Canva, como un archivo descargable. En este caso, aquí está el enlace. Usted va a hacer clic y le descarga un archivo PDF con toda la información del material instruccional. En ese mismo espacio de recursos, yo voy a subir lo que es el video instruccional paso a paso. Ahora, las estrategias de variación de aprendizaje. En las estrategias de variación de aprendizaje, el sistema de evaluación del bloque 3 comprende una actividad. Los criterios de evaluación que nosotros vamos a considerar son los siguientes. Aplicación de la técnica que usted va a utilizar dentro de la data con la que viene trabajando, la interpretación de los resultados como tal, documentos con resultado e interpretación, publicación en el módulo de tarea del bloque 3. ¿Ok? Esta actividad es de tipo grupal y tiene una ponderación del 25%. Ahí está el enlace de lo que es la tarea para que ustedes suban el archivo con la respectiva información. ¿Ok? Aquí está. La tutoría telemática, en esta oportunidad se va a desarrollar el día jueves. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden marcar el horario con el cual ustedes consideren que pueden accesar a lo que es esa tutoría en caso de que la necesiten. Y si no lo van a hacer por ese medio, lo pueden hacer también por el canal de WhatsApp, ¿ok? Por el espacio de comunicación de WhatsApp o me pueden mandar un mensaje a través de la plataforma de manera privada. También tenemos un espacio de comunicación que es la sala de chat. Esa sala de chat va a estar activa todos los días. Ustedes simplemente solicitan que necesitan una tutoría telemática a través de la sala de chat. Nos conectamos de manera síncrona y establecemos la comunicación. Ok, vamos a desarrollar entonces el contenido programático. Dentro de este contenido programático, cuando empezamos a hablar de lo que es el análisis factorial exploratorio, es necesario primero partir del hecho de identificar en qué se basa lo que es el análisis multivariado de independencia. ¿Ok? Si bien es cierto, nosotros tendríamos que tomar en consideración
que en toda investigación educativa es frecuente que se recoja información sobre muchas variables en una muestra de individuos y por supuesto se pretende estudiarlas todas de manera conjunta. En estos casos, pues se debe utilizar una técnica analítica multivariante. O sea, existen dos grandes tipologías de análisis multivariante. O sea, los métodos de la dependencia, cuando el objetivo es explicar una o varias variables, donde esta variable dependiente está en función de otras que es la variable independiente. Y eso ya lo vimos en el bloque número 2. Ahora, lo que estamos desarrollando ahorita en el bloque número 3 es concretamente los métodos de la interdependencia. Esto es cuando el objetivo es analizar las relaciones que se establecen entre todas las variables, pero a un mismo nivel. El análisis factorial exploratorio, en este caso, es un tipo de análisis multivariante que viene dado de la interdependencia. Entonces, si nosotros empezamos a desarrollar todos estos elementos, vamos a darle siguiente. Ya va. Hablamos ahorita de los métodos de interdependencia que no especifican que unas variables dependan de otras ni que pronostiquen a partir de otras. ¿Ok? Bien, vamos a ver aquí entonces la clasificación de las técnicas de multivariante de interdependencia. No sé si las logran apreciar bien. ¿Ok? Vamos a ver si... Ok. Tenemos entonces el análisis factorial. En este análisis factorial se utiliza con una variable de corte cuantitativo, se usa para poder reducir los datos y sobre todo identificar esos factores a partir de la relación entre las variables que se están observando. También está el análisis de correspondencia, también está el análisis de conglomerados o de clúster. El de correspondencia se está utilizando cuando se trabaja con variables de tipo cualitativos y el de clúster se trabaja cuando se está manejando lo que son variables cuantitativas o cualitativas. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a más o menos sacar una definición de lo que es el análisis factorial. Observen que les estoy dando tres definiciones. Por ejemplo, la que plantea Vallejo. Vallejo dice que permite simplificar la información que nos da una matriz de correlaciones para hacerla más fácilmente interpretable. También está la que plantea Padilla en el año 2019, donde dice que identifica variables subyacentes, factores, familias, que sí explican lo que es la relación que existe en un conjunto de variables observadas utilizando lo que es la reducción de las dimensiones. En el caso puntual de Masia, él dice que es una técnica de análisis factorial, o sea, la técnica de análisis factorial permite agrupar un alto número de variables en un conjunto de factores más reducidos mediante subconjuntos de variables que correlacionan altamente entre sí en relación con otros subconjuntos, lo cual pues permitiría explicar un fenómeno más complejo de una manera más parsimoniosa. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las pautas generales del análisis factorial? Primero, es un método de la estadística multivariada ampliamente utilizado en lo que es el mundo de los TECs. Es necesario contar con una comprensión básica del análisis factorial y, por supuesto, su aplicación en el campo de los tests. Su objetivo es más que todo descubrir esas variables básicas, o sea, que esas variables que están latentes y que son subyacentes, lo que llamamos nosotros dimensiones o factores. También está el determinar las variables, o sea, que es lo que nosotros entendemos como la dimensión, y lo que es el análisis factorial sirve para poder determinar lo que es la validez de un instrumento. Bien, pero ¿cuáles son los usos de ese análisis factorial exploratorio propiamente? Entonces, miren, está el análisis factorial exploratorio del instrumento como tal. Únicamente el análisis factorial no permite lo que es la validación o la validez en este caso del instrumento. Hay que también comprobar si está midiendo lo que dice medir e incluso clarifica lo que es la estructura y variables del instrumento y expone la estructura interna de ese instrumento. ¿Pero qué permite eso? Examinar el significado de lo que se está midiendo y, por supuesto, mejorar el instrumento. Ahora, si utilizamos lo que es el análisis factorial exploratorio de varios instrumentos, entonces ahí se da un enfoque es de validación. Entonces mide varios rasgos distintos con métodos distintos. Esto es que, bueno, permite integrar lo que es la validez convergente y la validez divergente. ¿En qué va a ayudar este análisis factorial exploratorio? Primero,
a reducir y separar las partes de un todo. Segundo, a buscar esos factores comunes en un conjunto de variables, o en este caso ítems. Tercero, a establecer conjuntos con grandes correlaciones. Ahora, ¿cuáles son las etapas propiamente del análisis factorial exploratorio? Primero, hay que calcular las relaciones entre las variables. Segundo, hay que hacer una extracción de los factores. Tercero, hay que identificar los factores que describen de la forma más simple esas posibles relaciones entre las variables. Y cuarto, interpretar la matriz a la luz de la teoría y, por supuesto, de las hipótesis planteadas. Bien, felizmente, ahora vamos a trabajar con SPSS. Entonces voy a dejar de compartir y entonces vamos a compartir la pantalla de la aplicación del SPSS. Bien, vámonos a la data. Ok, cuando ya estamos trabajando con el análisis factorial, observen que, por ejemplo, aquí tengo una data que me descargué de internet que habla sobre lo que son las relaciones de pareja. Entonces, bueno, aquí estamos trabajando con un total de 69 variables, ¿ok? Cuando nosotros estamos trabajando con análisis factorial, en este caso tenemos que buscar las variables con una escala de medición ordinal, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver nuestra vista de variables, ¿sí? Vámonos para la vista de datos, observamos aquí lo que son las etiquetas de valor, ¿sí? Bien, estamos trabajando con una escala de totalmente de acuerdo, medianamente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Voy a empezar a trabajar lo que es el análisis factorial. Para hacerlo me voy a la parte de analizar. Y en analizar voy a buscar la reducción de dimensiones y me voy al factor. En el factor, vamos a restablecer porque estaba haciendo una prueba anteriormente. Buscamos las ordinales, entonces le damos desde el 1 hasta el 16, ¿ok? Y le pasamos a las variables. Ahora, vamos a trabajar los descriptivos. En los descriptivos, nosotros vamos a decirle que necesitamos la solución inicial, que trabajamos con el índice KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Vamos a trabajar una antiimagen. En este caso, la antiimagen nos va a permitir ver cuáles son las variables que de repente tenemos que sacar para poder hacer bien lo que es el análisis factorial y aplicar esa técnica. ¿Ok? Luego le damos continuar. Nos vamos ahora para la extracción. En la extracción vamos a trabajar con un método que en este caso es de componentes principales y por supuesto vamos a ver el gráfico de sedimentación para ver cuáles serían esos componentes con los cuales vamos a trabajar, ¿ok? De acuerdo a cómo vaya la representación. Vamos a darle, si nosotros sabemos y ya hemos trabajado con la teoría y ya conocemos un elemento teórico conceptual donde nos va a decir cuántas dimensiones en este caso o cuántos son los factores, el número de factores para poder determinar las relaciones de pareja, si ya tenemos esa teoría y algún teórico nos dice no, son 6 factores, entonces aquí colocamos el número fijo de factores. Pero si nosotros desconocemos ese elemento o ese condicionamiento teórico, entonces lo dejamos con que un autovalor que sea mayor a 1 y le damos continuar. Ahora, en la rotación, en este caso el método de rotación que se utiliza, el más común, es el Varimax, ¿ok? Y le decimos continuar. En este caso, le vamos a decir entonces aceptar. Cuando nosotros lo aceptamos, fíjense que él automáticamente me está sacando lo que es el análisis factorial. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Voy a dejar de compartir y me voy a la hoja de resultados. Compartir la hoja de resultados. Ok, entonces creo que ahora estamos en los resultados, ¿sí? Bien, empezamos entonces ahora con el índice de la prueba de KMO y Bartlett. Buscamos entonces esta medida que es Kaiser-Meyer-Orkin de la ecuación de muestreo. Entonces, por lo general tiene que ser mayor a 0,5. En este caso, mientras más próximo esté a 1, pues mejor. O sea, quiere decir que se está adaptando mejor lo que es la técnica. Entonces estamos en 0,762. Y también vamos a ver el grado de significancia de Bartlett, que en este caso está dando 0. Entonces me está dando una significación. Por lo tanto, el p-valor es menor a 0,05 y quiere decir que se está adaptando. Esta prueba, por lo general, según la aplicación del KMO y del Bartlett, es afirmativa, o sea que se está trabajando con una prueba que puede ser válida en un principio. Ahora, vamos a ver las matrices de antiimagen. ¿Cómo se trabaja esta matriz de antiimagen? Bueno, yo lo que tengo que hacer aquí es verificar, nos vamos aquí en la parte de abajo donde dice
a correlación entre imagen. Entonces buscamos todos estos que tienen el valor de A, ¿sí? El subíndice A, el superíndice, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que esta es de 667, 75, por ejemplo, se busca que sea por encima de 0,5. Entonces las observamos y observen que están cumpliendo con este criterio, ¿ok? Las estamos revisando una por una, ¿sí? Seguimos con todas las de corte A. Observe aquí, vamos con el 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8. ¿Sí lo están viendo, verdad? 7, 5, 8 y 8, 40. ¿Ok? O sea que está muy bien. Vamos a revisar aquí. Perfecto. Ahora nos vamos con las comunalidades, que en este caso está muy bien, con el nivel de extracción. Observen que está alto. Bueno, a excepción de esta que está a 340. Ahora nos vamos con las varianzas explicadas. En esta varianza total explicada, nosotros vamos a ver ya en un principio cuál sería la cantidad de componentes con la que vamos a trabajar ese análisis factorial. Entonces aquí estamos viendo que la que está trabajando en su totalidad, todo lo que son los valores iniciales, las cargas del cuadrado y también están las sumas de rotación de cargas del cuadrado. Entonces aquí estamos viendo que llega hasta el 5 y está trabajando un valor de 59,63 de varianza, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos trabajando con un máximo de 5 componentes, ¿ok? Con un 59,63%. Ahora, vamos a ver el gráfico de sedimentación. En este gráfico de sedimentación vemos cómo estamos trabajando una caída profunda. Fíjense que estamos trabajando el primer componente, el segundo, el tercero. Ya aquí se empieza a ver una leve caída, ¿sí? Continúa la caída, pero ya cuando empezamos a ver como que está tomando menos, o sea, es muy pequeña la caída, ya no se considera. Por eso es que se están trabajando los primeros 5 componentes, ¿ok? Entonces observen aquí cómo si vamos trabajando el 1, 2, el 3, el 4 y llega hasta aquí, hasta el 5, porque ya en el 6 ya no se ve tanto la caída, hasta el 16. Entonces trabajamos los primeros 5 como tal. Bien, ahora nos vamos a la matriz de componentes. Observen cómo se está trabajando aquí. Aquí abajo, la rotada, ¿ok? Matriz de componente rotada. Entonces, fíjense que yo tengo que observar aquí es un poco difícil porque no la ordenamos, ¿ok? Y fíjense que están separados los valores y tiene que estar por encima de 0,5. Entonces estamos viendo el 0,7, el 0 tal, vemos el 8, el 3, o sea, se nos dificulta un poquito si no está ordenada. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a volverlo a aplicar y vamos a ordenarlo. Volvemos nuevamente a la reducción de dimensiones al factor. En el factor vamos a ordenarlo. ¿Ok? Entonces aquí donde dice opciones le decimos ordenado por tamaño, continuar y le decimos aceptar. Y él vuelve a hacer otra vez toda la operación de lo que es el análisis factorial exploratorio. Y aquí volvemos a mirar en la parte inferior donde estábamos con el rotado. Vámonos al rotado, aquí está. Entonces la matriz de componente rotado, aquí ya lo vemos ordenado, es mucho más fácil para nosotros poder visualizar cuáles son los ítems y en qué componentes están relacionados. Entonces, por ejemplo, para el primer componente tenemos el ítem número 9, el ítem número 10, el 7, el 16, ¿ok? Hasta aquí, ¿sí? Luego, observamos que entonces estamos trabajando en el segundo componente, lo que es el ítem número 2, el ítem número 5, ¿ok? El ítem número 12, bien, y el ítem número 15. Sin embargo, este 470 está muy bajito. Ahora nos vamos para el siguiente componente, que es el tercero, y este está con el ítem número 14, el ítem 1, ¿ok? Y luego, si vemos que para el componente número 4 está el ítem 8, el ítem 13, ya va encima, sí. Bien, y luego para el componente, fíjense que este ítem, no lo veo aquí el número, ya, aquí está. Me disculpan que estoy aquí un poquito. Ajá. Entonces, miren, por ejemplo, este tiene el ítem muy bajo. Entonces, ¿cuál es este ítem que está tan bajo? Por ejemplo, el 371. ¿Sí? Este ítem no nos está sirviendo, que es el número 11. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, el ítem número 4, que estaría con el componente número 5. ¿Sí? Y igual que el ítem número 3. Entonces, para poder verlos un poquito más, entonces vamos a excluirlos. Vamos a excluir los casos que estén por debajo del 370. ¿Ok? 372, vamos a ponerlo así. Entonces vamos nuevamente a analizar. Le decimos aquí en la parte de reducción, factor, ¿ok? Y aquí en el factor, vamos a ver, excluir, suprimir los valores que estén por debajo. Habíamos dicho que el 371, ¿no? 371. Y le decimos continuar y luego aceptar.
Entonces volvemos a ver, porque ahorita va a ser nuevamente el recorrido del método, ¿ok? La aplicación completa del método. Vamos a ver dónde está el rotulado. Aquí está el rotulado. Entonces, fíjense que es mucho más sencillo para nosotros hacer esta revisión de los ítems y cuál está ubicado en cada componente. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que está el componente 1, que tiene el ítem 9, el 10, el 7, el 16. Tendríamos el componente 2, en este caso el 2, el 5, el 12 y el 15. ¿Ok? Y sin embargo, no deberíamos considerar el 470, ¿sí? O sea, ahorita vamos a mejorarlo otra vez, ¿ok? Está también aquí el ítem 14, que estaría en el tercero. Tenemos el ítem, aquí está ya, ajá, el 1 y el 6 con el tercero. Tendríamos aquí vamos a sacar esto porque esto no está bien. Vamos a trabajar desde el 470, ¿sí? Para dejarlo más claro porque no está muy claro. 470. Creo que lo teníamos, ¿no? Ya vamos a ver. 4, 3. Sí, vamos a trabajarlo con el 470. Ok, analizar. Reducción de dimensiones del factor. Aquí vamos a darle otra vez las opciones y le decimos 470. 470. Para limpiarlo un poquito más y visualizarlo mejor todavía en el rotulado. Ok. En el rotado, perdón. Yo no estoy en el rotado. Ok, me vengo para acá. Bien, aquí ya está el rotado. Entonces observen que ahora sí está muchísimo más limpio y más clara la matriz. Tenemos aquí el 9, 10, 7, 16 en el 1. Tenemos el 2, el 5, el 12 en el 2. Tenemos en este caso el 14, el 1, el 6 en el 3. Tenemos el 8 y el 13 en el 4. Y tenemos el 4 y el 3 en el 5. ¿Ok? O sea que es mucho más sencillo para nosotros. Bien, aquí está. Entonces, claro, ahorita nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense que guardamos los resultados, o sea, nos llevamos todo eso a la tabla. Voy a dejar aquí de compartir. Voy a compartir ahora el documento de Word en donde tengo más o menos una explicación, ¿ok? Para que ustedes la tengan a mano. Aquí lo primero que hacemos es preparación de la matriz de correlación. Entonces allí tenemos lo que es la recogida de los datos. Fíjense que generalmente se maneja la proporción de sujetos, en este caso relación sujetos-variables, donde se está trabajando 5 sujetos por cada variable. ¿Ok? También en las muestras se recomienda no usar una muestra inferior a 50, sino que preferiblemente esté 100 o más. ¿Ok? El estudio de determinación del número de factores como tal, que nosotros ya lo hicimos, y por supuesto la selección de los indicadores o los ítems del constructo, que nosotros trabajamos, en este caso seleccionamos desde el ítem 1 hasta el 16 con una escala de ordinal. Luego venía lo que era revisión de lo que es el índice de Kaiser-Meyer-Olkin, que es el KMO. Ahí tenemos que indicar lo que era la adecuación de los datos al modelo de análisis factorial. También estamos trabajando los valores que está arrojando la tabla del KMO, que esté por debajo de 0,5 no serán aceptables, y por supuesto considerándose inadecuados los datos a un modelo de análisis factorial. Mientras más cercanos son los valores a 1, o sea, en el caso del KMO, pues es la adecuación de los datos a un factor de análisis, o sea, en este caso un modelo de análisis factorial. Cuando analizamos lo que era la esfericidad de Bartlett, nosotros lo que teníamos era que corroborar que el modelo factorial era adecuado para poder explicar los datos de esa muestra, indicando pues que existen relaciones significativas entre esas variables y cómo nosotros lo analizábamos con el p-valor. Esto lo hacíamos a través del chico de grado, cuando decíamos que el p estaba por debajo de 0,05. También estamos trabajando lo que es la factorización de lo que es la matriz de los factores iniciales, en este caso unas pautas generales para que ustedes tengan en consideración que el objetivo de esto es averiguar el número de factores comunes para explicar las correlaciones obtenidas, y por supuesto a partir de la matriz de correlaciones es que se está trabajando ese análisis factorial y donde se extrae una nueva matriz que es la que se va a producir en una forma mucho más sencilla que la que se mostraba en un principio, y por supuesto eso es lo que se va a mostrar como la matriz factorial. Ahora, nosotros hicimos también un método de extracción en la hoja de resultados, donde este método
se le trabaja como el método de factores principales, que es el que tiene como título en la matriz, ahí aparece en lo que es la hoja de resultados, se está extrayendo en función a lo que es el valor de la variable. Recuerden que ahí fue donde nosotros trabajamos lo que eran los 5 componentes. También se utiliza lo que es el autovalor. Nosotros, como no teníamos definido el número de componentes de acuerdo a la revisión teórica, entonces trabajamos de un autovalor a partir de 1. ¿Ok? Como valor mínimo. Se extraen todos los factores, las correlaciones, todo lo que tiene un valor mayor, en este caso, o igual a más 1. ¿Ok? Cada uno de estos índices o coeficientes pues representan lo que es la correlación entre lo que es el ítem factor, su nombre es en pesos, cargas, ponderaciones, o lo que llamamos también saturaciones factoriales. El ítem se carga de una manera relevante en función del factor. Las cargas mínimas que se consideran, mínimas o que se deberían tomar en consideración, es 0,30, pero yo por lo general recomiendo 0,5. Las cargas factoriales pueden estar entre menos 1 y más 1 y se interpretan con los coeficientes de correlación como tal, positivo o negativo. La rotación como tal busca la mejor manera de ver estos factores. Fíjense que nosotros trabajamos ahorita en la tabla de rotado, y en esta tabla de rotado ustedes vieron que en un principio estaban todos los valores y no se lograba apreciar muy bien cuáles eran los ítems que iban relacionados con cada uno de esos componentes. Entonces lo que hicimos fue una limpieza de esa tabla en función al valor menor, era excluir esos datos, y entonces teníamos una mejor visualización. Entonces lo que buscamos con esa rotación es la mejor manera de ver todos esos factores, cómo se relacionan esos ítems con cada factor, para poder interpretar la solución factorial de los ítems que se agrupan en los factores. Y por supuesto, eso es lo que nosotros estamos aplicando con el método que nosotros seleccionamos, que era el de Varimax, que es lo que llamamos rotación ortogonal Varimax. Ahora, vuelvo otra vez a la hoja de resultados y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se interpreta ese resultado del Varimax? Entonces me voy otra vez a compartir. Ya, vamos a compartir pantalla. Aquí buscamos la hoja de resultados, ¿ok? Fíjense que aquí cómo vamos a interpretar esta matriz de componente rotado. Bueno, ya una vez que se hizo la limpieza, ya tenemos un primer componente y tenemos que los ítems cuáles son. A mí me toca elegir con quién voy a tener una relación de pareja. También yo soy el único responsable de encontrar una buena pareja. No importa que me digan con quién debo iniciar una relación, con quién tal. Y finalmente, aunque todos opinen, al final soy yo quien decide. Entonces, aquí fíjense que todos ellos tienen entre paréntesis internalidad, porque es la dimensión con la que se venía trabajando. Entonces, el componente que está trabajando ese primero le podemos dar como nombre internalidad. O sea que en la internalidad se estaría trabajando la forma como elige cada uno a su pareja. ¿Ok? Ahora, tenemos un segundo componente, vamos a ver qué nombre le damos a ese componente dependiendo de los ítems que están asociados a él. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la elección de mi pareja está determinada por lo que dice mi familia. Solo puedo iniciar una relación de noviazgo con alguien hasta que mis familiares aprueban a esa persona. No quiero decepcionar a mi familia, entonces aquí podríamos llamar el poder de decisión de la familia o intervención de terceros. Entonces ese podría ser el nombre del componente. ¿Sí? También podríamos hablar del otro componente donde dice el ítem es el destino quien me dice con qué persona voy a tener una relación. El destino puso a mi pareja en mi camino. Tengo la otra, estoy con mi pareja porque ella me eligió. Entonces podemos colocar como componente de valores de destino. ¿Ok? Ajá, destino como tal. Ahora, aquí tenemos otra que dice la elección de mi pareja está determinada por lo que dicen mis amigos, estoy con mi pareja o formo parte de la relación porque mis padres insisten que tenga una relación. Entonces aquí podemos hablar de mecanismos externos, ¿ok? Lo podemos llamar así ese componente. Este otro habla es, no se tiene que buscar a una pareja porque entre más se busca, menos se encuentra. Y la otra, si una relación de pareja se da, qué bueno, y si no, ¿qué se le va a hacer? Entonces ahí podríamos hablar de despreocupación por parte de tener o no pareja, o sea que la parte de despreocupación del sujeto. Entonces fíjense que ahí tenemos ya el nombre o lo que le vamos a dar como indicativo a cada uno de esos componentes, y ya empezamos a hacer lo que es la descripción o interpretación de ese resultado. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido lo que es el tercer bloque. Ya les voy a compartir un momentico esta lectura, una lectura en particular que me gustaría que ustedes pues analizaran
y revisaran con detenimiento, ¿sí? Porque resulta que allí ustedes van a tener mucho más claro todo lo que yo les expliqué. No sé si ya están viendo en pantalla esta lectura, pero aquí ustedes van a conseguir específicamente un paso a paso. Claro que está aplicado lo que es el campo de las ciencias administrativas y contables, pero es de manera general, digamos, el paso a paso que ustedes pueden seguir para hacer la práctica, en este caso el ejercicio. ¿Ok? Bien, aquí está toda la información teórica, la van a revisar con detenimiento, van a hacer ese proceso que yo les compartí en el documento de Word, van a aplicar lo que les di en el video y por supuesto van a analizar un poquito lo que es la parte de la interpretación del resultado. ¿Ok? Bueno, entonces me despido, espero que con esto desarrollen las competencias necesarias para hacer lo que es la revisión o en este caso la aplicación de técnicas de análisis multivariado. Bueno,